La escuela como una organización cultural. La idea básica de esta exposición es desarrollar la siguiente pregunta, o responder a la siguiente pregunta, es ¿cuál es el significado de la cultura colectiva de una organización de tipo escolar? Todos sabemos que la idea de cultura en general y de cultura organizativa pues son formas, normas, valores, conocimientos, actitudes, hábitos, comportamientos prácticos que son escogidos para establecer una relación social de comprensión entre diferentes integrantes de una realidad social que son compartidos y que son aceptados por una mayoría. Básicamente esta definición pues, nos remite a la idea de la identidad de una realidad social, en este caso de un centro escolar, a la peculiaridad de cada escuela, que establece un marco de significado donde se atribuye lo que es plausible, lo que es aceptable, lo que es rechazable, lo que es legítimo, lo que se puede experimentar, lo que es válido y lo que constituye la referencia social para el comportamiento de diferentes sujetos dentro de una organización. Bien, esta idea ya vino anunciada en 1997 por James March y Johan Olsen, cuando en su obra El redescubrimiento de las instituciones establecieron una definición muy simple de lo que es una organización, que se basaba en dos acciones contrapuestas. Las organizaciones son procesos de selección de contenido y de relaciones sociales, y al mismo tiempo son rechazos de otros contenidos y otras relaciones sociales que no se entienden que sean plausibles, significativas para los integrantes de una realidad social, en este caso de una organización. En esta pequeña disertación vamos a aplicar esta idea de March y Olsen en el libro El redescubrimiento de las instituciones a partir de la interpretación de los cuatro elementos que significa, según estos autores clásicos, una organización. Por una parte, el significado de los focos dominantes de interés en un centro escolar, ¿no? Por otra parte, las leyes y las estructuras institucionales del sistema. En tercer lugar, las estrategias y los procesos de toma de decisiones y las interacciones de la escuela con el contexto social y cultural y los flujos de intercambio de información y conocimiento en este contexto. Estos cuatro elementos pues, nos remiten a la idea que habíamos comentado anteriormente de March y Olsen de que las organizaciones son procesos de selección de contenidos sociales y culturales y que al mismo tiempo rechazan a aquellos que no son plausibles para los integrantes de esa organización. Estos cuatro elementos constituyen lo que es el marco de las reglas de juego dentro de una organización. Por ejemplo, cuando habíamos definido el significado de los focos dominantes en una organización, pues nos vamos a referir a lo que son los grupos, a las relaciones sociales de los integrantes dentro de un centro escolar que elaboran un significado local de lo que es plausible dentro de un proceso educativo. Cuando nos referimos a las leyes y a las estructuras institucionales, pues generalmente estamos haciendo referencia a la estructura de gestión escolar, a las lógicas de funcionamiento de las escuelas, básicamente a lo que se llaman las culturas corporativas, que conllevan pues, estándares en la formalización de las relaciones sociales, los procedimientos de control de las prescripciones legislativas, etc. Cuando nos referimos básicamente a las estrategias y procesos de toma de decisiones, pues estamos refiriéndonos a las tecnologías y a las acciones de conocimiento en los procesos de enseñanza y aprendizaje, es decir, a los recursos utilizados
para el núcleo central de un centro escolar, que es la enseñanza y el aprendizaje. Y cuando nos referimos finalmente a las interacciones de las escuelas con el contexto, generalmente eso lo traducimos en los resultados y en las consecuencias organizativas dentro de un centro escolar. Bien, estos 4 elementos se van a enmarcar en un espacio simbólico que son básicamente las regulaciones culturales locales y las regulaciones globales sistémicas dentro de la línea de trabajo neoinstitucional de todas estas pequeñas conferencias que estamos dando. Cuando entran en juego estos 4 elementos, generalmente no son relaciones ecosistémicas, no son relaciones de interdependencia como se podía pensar hacía tiempo, sino que son relaciones dinámicas. Es un diálogo entre estos 4 elementos que hemos definido anteriormente. A ello lo vamos a ejemplificar con la idea de la complejidad de las propias organizaciones educativas. Complejidad significa que cuando las normas o la legislación educativa, el marco local o la cultura local de cada centro escolar, los resultados, los profesionales, es decir, estos 4 elementos que habíamos definido, están interactuando, generan procesos de aprendizaje entre ellos mismos, generan una dinámica y generan lo que se llama una mayor complejidad del propio sistema, donde los propios integrantes van tomando mayor conciencia de la realidad en la que viven, se van generando nuevos problemas organizativos, en definitiva se va desarrollando lo que es un cambio permanente en la propia organización mediante la evolución de las propias interpretaciones de las leyes, de la cultura microlocal, de la interpretación de los resultados y de las actuaciones profesionales. Esto va a implicar que los mecanismos de implementación y los mecanismos de cumplimiento dentro de las organizaciones educativas se van a ir complicando según se va avanzando en el sistema educativo. De tal forma que llegamos a una pequeña conclusión. Las organizaciones de tipo escolar, desde la educación infantil hasta la educación superior universitaria o la educación superior no universitaria, van generándose a partir de procesos mucho más complejos de interacciones sociales, porque se van incluyendo más actores en el proceso, más interpretaciones de la realidad, más interacciones, más relaciones sociales. Y a esto se le ha llamado la complejidad progresiva de las organizaciones de tipo escolar. Bien, cuando hacemos referencia a esta idea de la complejidad progresiva de las organizaciones, básicamente tenemos que referirnos a lo que nos había propuesto Carl Wick en 2001 sobre la idea de la acción organizativa. No se trata tanto de estudiar las estructuras de tipo cultural de un centro escolar, sino más bien de estudiar las organizaciones educativas, las organizaciones de las acciones organizativas. De tal forma que cuando hablamos de la cultura, hablamos no de un patrón estable de comportamiento, sino de una acción que establecen los diferentes sujetos entre sí, partiendo de intercambios, construcción de nuevos símbolos, nuevos significados de lo que trata la práctica escolar. Para Carl Wick, las organizaciones básicamente son construcciones sociales emergentes a partir de la interacción social, que representan un sistema colectivo de significados, fruto de la acción colectiva. De tal forma que aquí se repite la idea de que la cultura significa comportamiento, sistema, reflexión, creencias que van evolucionando tanto de forma longitudinal a lo largo de un sistema educativo
como de forma transversal dentro de un mismo nivel del sistema educativo y evidentemente dentro de un mismo centro escolar. ¿Cuáles son los elementos que están jugando permanentemente en este proceso de evolución, en este proceso dinámico de la cultura de un centro escolar? Pues básicamente, según Carl Weick, pues son tres elementos, ¿no? Lo que son los organizadores, lo que son los resultados y lo que son los efectos. Los organizadores son aquellos actores que paulatinamente se van incorporando a las organizaciones para establecer significado y para establecer referencias de tipo cultural. Los sujetos individuales, los grupos, los colectivos, los agentes externos son jugadores que se van incorporando al terreno de juego, cada uno con sus propias reglas de juego, cada uno con sus propias interpretaciones, donde se establecen interacciones entre los diferentes sujetos. Estos organizadores básicamente tienen un elemento en común, un elemento que Carl Weick llama identitario y que en este caso es la educación, aunque haya diferentes interpretaciones del mismo concepto. Y los efectos y las consecuencias pues son los resultados que se obtienen dentro de un centro escolar, que básicamente es aquí donde vamos a centrar la idea del problema de la identidad que habíamos comentado anteriormente. Se había dicho que las organizaciones de tipo escolar parten de una identidad cultural. Pues bien, esta identidad cultural tiene sus ventajas porque genera cohesión interna dentro de una organización, pero también tiene sus grandes desventajas, y es que condiciona la discriminación entre los diferentes centros escolares y dentro de cada centro escolar, de tal forma que el mismo resultado no tiene los efectos semejantes en diferentes poblaciones. Caso típico, la obtención de una calificación de 10 en una asignatura, por ejemplo, de matemáticas, en una escuela rural, no tiene el mismo significado que ese 10 en una escuela urbana. Los efectos, es decir, las consecuencias de esa calificación son completamente diferentes. Y esto es un factor de discriminación que se da en el sistema educativo, que lo podemos interpretar desde el punto de vista cultural. ¿Cuál es la solución que se le puede dar a este problema de discriminación de los efectos, ¿no? de los mismos resultados que se obtienen en un centro educativo? Mi propuesta es volver a replantear ese juego que se mencionó anteriormente entre lo que son las regulaciones locales y las regulaciones de tipo sistémico. Cuando se habla de pedagogías locales o de regulaciones locales en un centro escolar, pues nos estamos refiriendo al espacio inmediato en el que se localiza cada centro escolar, es decir, los tiempos y los cotidianos de un centro educativo, los contenidos sociales y emocionales de los integrantes de ese centro escolar, es decir, nos estamos refiriendo a los contenidos sociales y emocionales, a la creatividad, al emprendimiento, a la innovación y a la autorrealización. Este elemento local es muy importante porque es el que favorece, por una parte, la cohesión interna de los integrantes, favorece lo que es la identidad de los sujetos de una organización, pero al mismo tiempo lo diferencia de otros centros educativos. Tiene su parte positiva y su parte negativa. Los contenidos sociales y emocionales pues son aspectos que promueven la aceptación o el rechazo respecto al comportamiento de los sujetos, hacen referencia al comportamiento contingente de cada actor dentro de un centro educativo, hace referencia a la cultura local, es decir, a todo lo que venimos definiendo como la identidad de un centro educativo. Aquí realmente
Cuando se habla de estos contenidos sociales y emocionales tenemos que establecer una diferenciación en estas pedagogías locales, o lo que se llama regulaciones locales. Unas son los contenidos sociales y emocionales privados y otros son los contenidos sociales y emocionales públicos. Cuando se habla de los contenidos sociales y emocionales privados, estamos haciendo referencia a una lógica de apropiación de este conocimiento social y emocional, a una racionalización de la legitimidad de la hegemonía de un grupo dentro de un centro escolar. Esto ya venía de muy lejos, en 1940, cuando se propone el teoría de Thomas, que es la profecía que se cumple a sí misma, que fue utilizada también por Carl Merton. Esto quiere decir que encontramos en las organizaciones de tipo locales a grupos que generan su propio discurso, que ese discurso excluye a otro grupo y que las consecuencias son el éxito del propio grupo que lo ha generado, de tal forma que legitiman su hegemonía marginando a otros grupos. Esto es lo que se llama una visión privada de los contenidos sociales y emocionales. También tenemos en contraposición una visión pública de estos contenidos sociales y emocionales dentro de cada centro escolar, dentro de esta regulación local, que son relaciones sociales abiertas entre los diferentes integrantes, sin la existencia de grupos hegemónicos, donde hay una elaboración compartida de significados, donde se comparten discursos, se crean nuevas ideas y donde la base no es la hegemonía de un grupo sobre los demás, sino el crecimiento colectivo de los diferentes integrantes. La otra vertiente, las pedagogías o las regulaciones públicas, hace referencia a la racionalidad del propio sistema educativo, una teoría neoweberiana de las organizaciones, pues prácticamente hace referencia al contexto, al proceso, a la legitimidad y a los resultados, no en tanto a una regulación jurídica, sino una regulación simbólica basada en los estándares, basada en los criterios de actuación, por eso se llama neoweberiana. El contexto de los centros educativos, según esta versión racional del propio sistema, pues es la economía y la productividad laboral. El proceso hace referencia a los planes de centro, es decir, a la planificación de cada centro escolar. La legitimidad de cada centro escolar viene definida por la aplicación de la ley y los resultados son indicadores de éxito. De tal forma que las tecnologías y las acciones de conocimiento dentro de esta racionalidad del propio sistema pues vienen regulados por la propia legislación, vienen regulados por la propia institucionalización de la acción docente, donde hay una sistematización estricta basada en estándares de lo que son las creencias y las prácticas de la educación escolar. Aquí en la estructura de gestión, en la nueva gestión pública de las organizaciones, donde las diferentes culturas corporativas van indicando cómo se va a regular el comportamiento de los sujetos, las creencias, los valores, los supuestos básicos de los diferentes integrantes de una organización. Estas pedagogías públicas o estas pedagogías sistémicas presentan diferentes problemas que se han expuesto ya de forma muy clara en la propia literatura, donde el propio contexto, los propios procesos, la propia legitimidad, los propios resultados realmente no se llevan a cabo tal cual están prescritos, sino que están sujetos a la interpretación, a las circunstancias, a la contingencia de cada centro escolar. Los estudios cualitativos de los resultados de las escuelas, pues básicamente ya se sabe
que no son comparables de un centro escolar a otro. Son comparables cuantitativamente, pero no son comparables cualitativamente por los que hemos mencionado anteriormente de los efectos. Entonces, los centros escolares, cuando se estudia la cultura de los centros escolares, pues tenemos que estudiarla inevitablemente dentro del doble ámbito que venimos mencionando en esta exposición, el ámbito local y el ámbito sistémico. Entonces aquí la propuesta que vamos a desarrollar es la idea de una pedagogía local pública. Esto significa lograr como un acuerdo, una simbiosis entre los aspectos locales y los aspectos sistémicos de los centros educativos, entre la cultura local de un centro escolar y la cultura sistémica de ese mismo centro escolar. Esto ya pues lo avanzaron los grandes padres de la educación en el siglo XIX, como Paulo Freire, John Dewey, etcétera, que partían del juego entre estos aspectos de carácter normativo, genérico y aspectos de carácter ideográfico. Y desde esa época pues se le viene dando diferentes versiones a este juego. Básicamente, cuando se habla de las pedagogías locales públicas, pues nos estamos refiriendo a un nuevo contenido de las relaciones sociales dentro de un centro escolar, al intercambio entre significado y comprensión de los diferentes actores y su visión de la práctica escolar, el acceso colectivo e individual a los recursos de información y conocimiento, a la toma de decisiones basada en los focos de interés y atención de los diversos sujetos reconocibles para generar un sentido de pertenencia a ese centro escolar, al proceso de creación de una conciencia y reflexiones adaptadas al conocimiento de las poblaciones locales, a las redes sociales y culturales, al aprendizaje mutuo y a los símbolos compartidos. Es en este marco de las relaciones sociales, llamadas de carácter contingente, donde vamos a encontrar esta simbiosis entre el aspecto local y el aspecto sistémico. De tal forma que esta regulación cultural local pues, va a hacer referencia a las creencias y prácticas compartidas de la educación escolar en cada centro. ¿Cuáles son las consecuencias éticas y emocionales de este planteamiento de lo que hemos llamado pedagogía local pública? Pues la consecuencia parten de la creación de un nuevo concepto, que es una nueva modernidad de la organización de los centros escolares, donde se promueve un cambio cultural, donde la dimensión individual y la dimensión colectiva no son contradictorias, sino complementarias. Básicamente nos estamos refiriendo a una ética de las organizaciones donde se valoran las actuaciones tanto de los diferentes individuos como de los diferentes sujetos. Estamos haciendo una referencia a la comprensión de la subjetividad, a la comprensión de la identidad de los diferentes sujetos y de los diferentes colectivos, a la no discriminación. Por eso se hace mucha referencia a la ética de las organizaciones. Esta ética de las organizaciones pues, hace referencia a las reglas de juego, a los acuerdos entre los diferentes integrantes de una organización, a privilegiar focos de atención entre los diferentes colectivos, pero también considerar aquellos focos que son de sujetos, se puede decir, no reconocibles por la mayoría, de tal forma que se llega a un resultado que es la reducción y la ambigüedad, a la reducción de la ambigüedad y la incertidumbre dentro de una organización. Esto es lo básico cuando se habla de la cultura de un centro escolar.
hacer visible lo que es los elementos de normas de comportamiento, de regulaciones, de actuaciones de los diferentes sujetos, de tal forma lo que se trata es de reducir la ambigüedad para que el sujeto, para que los colectivos tengan una sensación de seguridad dentro de cada centro escolar, una sensación de certidumbre dentro de cada centro escolar, y ese es el elemento social, el elemento emocional que va a procurar pues, la pertenencia o la capacidad de sentimiento de pertenencia de un sujeto a una organización. Esto nos va a conllevar finalmente a lo que se llaman unos nuevos organizadores de las escuelas, que no son tanto la consideración de los actores implicados, sino que son también la consideración de nuevas dimensiones que posibilitan la construcción de esta cultura dentro de una organización. Por ejemplo, las relaciones de poder y el contexto dentro de un centro escolar, la identidad y la estructura escolar, el cambio permanente dentro de una organización, la toma de decisiones de tipo político dentro de un centro escolar, parten de una idea más democrática, parten de una idea más centrada en las posibilidades de empoderamiento de cada sujeto, en las posibilidades de innovación, de creatividad de los diferentes individuos, para que dichos sujetos, cuando obtienen un resultado escolar determinado, este sea compatible con el resultado escolar que tiene otro sujeto en otro ámbito organizativo, ¿no? Porque se le da capacidad de acción, se le da capacidad de iniciativa, de autoeficacia, de estima personal a la hora de llevar a cabo las consecuencias del resultado que ha obtenido en un centro educativo.